Cambios físicos y cambios químicos. Ejercicio. Para poder seguir esta explicación comenzamos con un resumen inicial sobre los cambios físicos y los cambios químicos que te recomiendo que veas y a continuación trabajaremos 50 ejemplos. Reacciones químicas. Cambios físicos y químicos. A diario observamos transformaciones que se dan en la naturaleza a nuestro alrededor. Hay cambios físicos y cambios químicos. Veamos sus diferencias. En los cambios físicos no tiene lugar un cambio en la estructura de las sustancias que intervienen. Los materiales siguen siendo los mismos, solo ha cambiado posición, forma, etc. Y suelen ser cambios reversibles. Veamos algunos ejemplos. Los cambios de estado, la deformación, por ejemplo, arrugar papel, fragmentación, la rotura de un cristal, cambio de posición, si damos una patada a un balón. Ahora vemos los cambios químicos que también son reacciones químicas. En ellos tiene lugar una transformación en la estructura de las sustancias que intervienen. Al cambiar la estructura interna se obtienen sustancias diferentes. Son cambios más profundos que los cambios físicos y no son cambios reversibles. Vemos algunos ejemplos: la combustión, oxidación y putrefacción, las explosiones y los fuegos artificiales. En una reacción química, una o varias sustancias químicas se transforman en otras diferentes. Esa es la clave para distinguir entre cambios físicos y químicos que sufre la materia. En esta serie de vídeos estudiamos reacciones químicas y a continuación explicamos un ejercicio de cambios físicos y químicos para aprender a diferenciarlos. Cambios físicos y cambios químicos. Ejercicio. Clasifica los siguientes fenómenos en cambios físicos y químicos. Explicamos 50 ejemplos. 1. Disolver una pastilla efervescente en agua. Cambio químico. La efervescencia es una reacción química en la que se generan burbujas produciéndose gas dióxido de carbono. 2. Al presionar un muelle de un amortiguador se comprime. Cambio físico. Al presionar o comprimir un muelle cambia de forma, es decir, sufre una deformación, pero no cambia la estructura molecular. 3. La rueda de un automóvil gira y se desplaza de un lugar a otro. Cambio físico. Se trata de un cambio en la posición de la rueda. El movimiento es un cambio físico. 4. Quemar alcohol. Cambio químico. En este proceso el alcohol arde en presencia de oxígeno mediante una reacción química cambiando sus características y su composición. 5. Fusión de una aleación. Cambio físico. Por la fusión, la composición atómica y molecular de la aleación no se ve alterada. Solo cambia el estado de agregación y continúa manteniendo sus propiedades. 6. Quitar la cal de una plancha con vinagre. Cambio químico. Al entrar el vinagre en contacto con la cal, se produciría una reacción química, por tanto, el cambio es químico. 7. En el motor de un coche se combustiona gasolina, los humos salen por el tubo de escape. Es un cambio químico. Quemar combustible es cambio químico. Esa combustión de la gasolina produce agua y dióxido de carbono. 8. El agua caliente que sale de la ducha se transforma en vapor y empaña los espejos del baño. Cambio físico. Se trata de un cambio de estado del líquido a vapor. Por tanto, la sustancia inicial y final es la misma, agua.
9. En la respiración de los seres vivos, la glucosa se combina con oxígeno y da lugar a CO2, agua y energía. Es un cambio químico. Se producen cambios químicos entre el aire y la sangre a partir del oxígeno inspirado, liberando CO2, agua y energía. 10. Evaporación del agua de mar. Es un cambio físico. El agua del mar en estado líquido pasa a la atmósfera como vapor de agua y forma las nubes. Se trata, por tanto, de un cambio físico en el estado de agregación. 11. Disolución de agua y azúcar. Cambio físico. Esta disolución es una mezcla homogénea donde las sustancias permanecen juntas sin reaccionar, por tanto siguen siendo las mismas y no hay cambios químicos. Azúcar y agua no reaccionan, por tanto el cambio es físico. 12. En la fermentación de la glucosa se produce alcohol etílico y dióxido de carbono. Es un cambio químico. El proceso de fermentación es cambio químico. Las sustancias iniciales se transforman en otras diferentes. 13. Oxidación del hierro. Cambio químico. La oxidación del hierro es una reacción química en presencia de oxígeno, obteniéndose óxido de hierro. 14. Sublimación de la naftalina. Cambio físico. La sublimación es el paso de sólido a gas directamente sin pasar por el estado líquido, por tanto es un cambio de estado y se trata de un cambio físico en el estado de agregación. 15. Obtención de la gasolina en el proceso de destilado en refinerías. Cambio físico. La gasolina se obtiene por destilación del petróleo. En la destilación se separan las sustancias por la diferencia de sus puntos de ebullición. No hay cambios químicos. 16. La leche se vuelve agria si se deja mucho tiempo a temperatura ambiente. Es un cambio químico. La leche agria es debida a un cambio químico ya que se ve alterada su estructura y composición química por oxidación y se transforma en una sustancia diferente. 17. Fundición del hierro. Cambio físico. Fundir un metal, como en este caso la fundición de hierro, es un cambio de estado. La sustancia no es transformada en otra diferente, sigue siendo la misma. Se rompe un vaso de cristal. Cambio físico. Si se cae un vaso de cristal y se rompe, pierde su forma. Se produce un cambio físico de la materia. En la fragmentación de un objeto no cambia la composición de la materia. 19. Encender un fósforo o cerilla. Cambio químico. Al quemarse una cerilla se produce una reacción química de combustión en presencia de oxígeno donde se libera energía en forma de calor. 20. Producción de agua. Cambio químico. Al combinar dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno se forma agua mediante una reacción. 21. Arrugar papel. Cambio físico. Si arrugamos un papel se produce una deformación y no se altera su composición química. El papel puede volver a estar como estaba, no hay cambio químico. 22. Quemar un papel. Cambio químico. Si se quema una hoja de papel, esta sufre un cambio químico, se altera su composición, transformándose en cenizas y gases, dejando de ser papel. 23. Hornear un pastel. Cambio químico. Se produce cambio químico en la materia a partir de unos ingredientes, se producen reacciones químicas. Así, el pastel es completamente diferente a los ingredientes que se usaron para hacerlo. 24. Estirar una goma. Cambio físico. Al estirar una goma se produce una deformación y por tanto no hay ningún cambio químico. La goma sigue siendo la misma, solo con distinta forma. 25. Fundir mantequilla.
Cambio físico. La fusión de la mantequilla solo implica un cambio de estado. Se trata, por tanto, de un cambio físico porque no se produce una sustancia nueva, sino un paso de sólido a líquido. 26. Un espectáculo de fuegos artificiales o pirotecnia. Cambio químico. Se produce un cambio químico en la materia como resultado de varias reacciones químicas en las que se libera energía, luz y calor. 27. La luz pasa a través de las gotas de agua y forma un arco iris. Dispersión de la luz. Cambio físico. El arco iris es un efecto óptico. Se trata de un fenómeno físico que se produce gracias al proceso de refracción de la luz solar al atravesar las gotas de agua. 28. Digestión de los alimentos. Cambio químico. Durante la digestión los alimentos se transforman en sustancias más pequeñas que se ven sometidas a la acción de enzimas para poder ser asimiladas. Es un proceso químico complejo. 29. Calentar agua en un recipiente que comienza a hervir. Cambio físico. El agua al hervir comienza a pasar a vapor de agua. Se produce un cambio de estado, pero sigue siendo agua. Los cambios de estado son cambios físicos. 30. Cortar madera. Cambio físico. Serrar o cortar madera es un cambio en el tamaño, forma y volumen de la madera, pero no cambia su estructura química. 31. Una fruta cortada en trozos se oxida. Cambio químico. La oxidación de la fruta al contacto con el oxígeno se produce por las enzimas llamadas polifenol oxidasa. Durante la transformación, las bacterias actúan y la fruta cambia de color. 32. Fermentación de la levadura. Cambio químico. La fermentación es una reacción química natural producida por la actividad de algunos microorganismos que transforman las sustancias complejas en compuestos orgánicos simples. 33. Cortar una pizza en porciones. Cambio físico. Se divide la pizza en partes más pequeñas, pero la sustancia sigue siendo la misma, por eso hablamos de fenómeno físico. 34. Hinchar un neumático. Cambio físico. Se trata de un cambio de forma en la rueda, aumenta su volumen y cambia su aspecto, pero no hay reacción química. 35. Un tren se mueve por las vías. Cambio físico. Se trata únicamente de un cambio de posición del tren por el movimiento. No hay ninguna reacción, por tanto, el cambio es físico. 36. Oscurecimiento de la plata en presencia de oxígenos. Cambio químico. La plata no se oxida, sino que se oscurece al reaccionar con el azufre del ambiente que le da ese color amarillento y luego negruzco. Se trata de un cambio químico. 37. Con hojas de papel hacemos papel picado, confeti para una fiesta de cumpleaños. Cambio físico. Al fragmentar el papel hay una ruptura en la estructura, pero no hay reacción química. El papel sigue siendo papel. 38. Nos lavamos las manos con agua y las ponemos debajo de un secador de manos. Cambio físico. El agua debajo del secamanos se evapora con rapidez al salir el aire caliente. Se trata de un cambio de estado. 39. Fotosíntesis en las plantas. Cambio químico. La fotosíntesis es un proceso químico que convierte el dióxido de carbono en compuestos orgánicos utilizando energía solar. 40. Transformación de vino en vinagre. Cambio químico. En la transformación de vino en vinagre, las bacterias al actuar transforman el alcohol etílico en ácido acético por medio de una reacción química. 41. Damos una patada a un balón de fútbol. Cambio físico. El balón se traslada de un punto a otro, hay por tanto un cambio de posición. Se trata de un cambio físico. 42. La uva fermenta y se transforma en vino. Cambio químico. En la fermentación de las uvas se produce un cambio en el azúcar que éstas contienen, generando nuevas sustancias como alcohol, ácidos y dióxido de carbono. Se produce así el vino mediante un cambio químico. 43. El alcohol etílico de un frasco se evapora.
Cambio físico. El alcohol pasa del estado líquido al gaseoso sin perder sus propiedades, por tanto no hay reacción. Se trata de un cambio físico. 44. Combinamos sodio y cloro y se forma sal. Cambio químico. Al combinar esos dos átomos, estos reaccionan obteniéndose como resultado la sal común o cloruro de sodio. 45. Moldeamos una pieza de arcilla y le damos forma. Cambio físico. Moldeando arcilla le damos una nueva forma, pero la composición química de la materia no cambia. La sustancia inicial y final es la misma. 46. Preparamos un huevo frito, un huevo cocido. Cambio químico. Se producen cambios en la estructura química inicial en ambos casos. Modifican su naturaleza al absorber energía térmica, cambiando la conformación de sus proteínas. Son cambios irreversibles y, por tanto, cambios químicos. 47. El mercurio de un termómetro se dilata al estar a temperatura elevada. Cambio físico. Se trata de un cambio físico porque la sustancia sigue siendo la misma. El mercurio solo se ha dilatado. 48. Exponemos vidrio al fuego, se ablanda y se vuelve maleable. Cambio físico. El vidrio cambia su estado, pero la naturaleza de la sustancia sigue siendo la misma. 49. Sacamos punta a un lápiz. Cambio físico. Sacando punta a un lápiz obtenemos virutas de madera, pero no hay ningún cambio químico en la materia. La fragmentación de la madera es cambio físico. 50. El amoníaco se forma a partir de nitrógeno e hidrógeno. Cambio químico. Con nitrógeno e hidrógeno, mediante una reacción química, se forma el amoníaco. Los reactivos son distintos del producto. Por tanto, se forman nuevos enlaces y el cambio es químico. Visita la web profearancha.es. Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arancha puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.